Soy Uriel Ramírez y esta es la explicación de sistemas rotacionales. Al hablar de sistemas mecánicos rotacionales, primero que nada tenemos que conocer las variables físicas con las que vamos a trabajar. En este caso, pues les vamos a dar la simbología, que es tau, cuando nos vamos a referir al torque o la fuerza par, teta para la posición angular o desplazamiento angular, omega para la velocidad angular y alfa para la aceleración angular. Cada una de esas símbolos se expresa con el sistema internacional, respectivos radianes sobre segundo para la velocidad angular, para la aceleración radianes sobre segundos al cuadrado. Bien, recordemos que el sistema mecánico rotacional es lo mismo que un sistema mecánico. La única diferencia es que aquí vamos a tener un eje fijo. Un eje fijo no es más que, imaginemos que esto es un tubo, sí, un tubo. Y por dentro, que está representado por esa línea punteada, pues hay un eje, ¿no? Ese cilindro va a estar en movimiento y este eje va a estar fijo. Entonces, esto va a tener una rotación. Por ende, va a tener una aceleración y una velocidad. Ahora, así como en los demás sistemas que hemos estado viendo, pues nosotros tenemos una masa, un resorte y un amortiguador. Eso lo vimos en los sistemas mecánicos. Correspondiente a esto, pues igual nosotros vamos a tener una inercia, que es la resistencia a la rotación, que pues lo vamos a relacionar con la masa. Para el resorte, nosotros vamos a tener básicamente lo mismo, que es un resorte en torsión. Y para el amortiguador, pues un amortiguador rotacional. En la inercia, pues vamos a imaginar que se representa básicamente por un disco. Y recordemos que, pues, cuando tenemos el torque va a ser igual a la inercia, que se representa por la letra J, por la segunda derivada del desplazamiento. En el resorte, pues nosotros tenemos que ese es el resorte y vamos a tener una fuerza aplicada hacia un sentido y otra fuerza aplicada hacia otro sentido. Lo vamos a relacionar con torque es igual a la constante de rigidez por la posición angular 2 menos la posición angular 1. Y para el caso del amortiguador, tenemos básicamente lo mismo. Torque va a ser igual al amortiguador por la constante por la posición angular 2 y la posición angular 1. Notemos que tanto esta y esta ecuación son muy parecidas a las que hemos estado trabajando, nada más que aterrizadas sí, el contexto que estamos viendo. Entonces, el comportamiento par que se opone al movimiento lo podemos expresar en función de la posición angular, de la aceleración o de la inercia. Antes de empezar con algún ejemplo que pueda, pues sí, hablar más al respecto sobre todo esto, recordemos que hay que buscar una relación entre las cosas que conocemos de principio a lo que estamos trabajando. Por ejemplo, nosotros teníamos la segunda ley de Newton, en la que se nos dice que la suma que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Aquí nosotros vamos a tener que, pues, el torque va a ser igual a la inercia por la posición angular o el desplazamiento angular. Si vemos, es muy parecida. Para el resorte, nosotros vamos a seguir trabajando bajo el principio de la ley de Hooke. Y hablando un poco más sobre la fuerza de inercia que encontramos en algún sistema, pues es, por ejemplo, cuando queremos cambiar una llanta. Cuando queremos cambiar una llanta, ponemos la marcha neutral, levantamos el carro con un gato hidráulico y nosotros, al empezar a querer girar la llanta, vamos a encontrar pues que va a costar un poco. Esa sensación que cuesta un poco es la fuerza de inercia. Ahora nosotros tenemos ya como ejercicio uno de los ejemplos básicos en los que tenemos una fuerza de inercia o masa, un resorte y un amortiguador. Aquí vamos a ver que el torque o la fuerza par se está ejerciendo en ese sentido.
Y aquí tenemos nuestro resorte, nuestro amortiguador, y nosotros queremos conocer la relación que hay con el desplazamiento angular. Entonces vamos a hacer un pseudo diagrama de cuerpo libre. Lo correcto es hacer una vista frontal. En este caso lo estamos haciendo pues en línea, en la que tenemos la fuerza par de la constante de rigidez, la fuerza par del amortiguador y lo que encontramos en la inercia. Si nosotros queremos aplicar el torque en ese sentido, pues básicamente todas las demás fuerzas van a estar aplicadas en el otro sentido. Recordemos que en los circuitos eléctricos nosotros trabajábamos con las leyes de Kirchhoff, en las que se nos decía en el ejemplo de los voltajes que todos los voltajes deberían de ser igual a cero. Aquí tenemos nosotros que igual todas las fuerzas, si el cuerpo está en equilibrio, la suma de todas sus fuerzas par que están aplicadas en ese mismo sistema, que en este caso sería el resorte, el amortiguador y la inercia, deben de ser igual a cero. Por lo que llegamos a esta primera ecuación, en la que tenemos que la fuerza par en relación del tiempo menos la fuerza par de la inercia menos la fuerza par del resorte menos la fuerza par del amortiguador son iguales a cero. Y muy parecido a lo que hacíamos en los circuitos mecánicos, ya cuando teníamos a qué equivalía cada fuerza, las pasábamos del otro lado con signo positivo, pues para encontrar a cuánto era lo que valía el factor que estábamos utilizando. En este caso, pues ya vemos que todos quedan pues con signo positivo. Y del mismo modo, nosotros conocíamos que tanto la fuerza era igual a la masa por la aceleración. Y en ese caso, pues la fuerza era igual a la masa por la segunda derivada del desplazamiento. Entonces aquí nosotros para cada elemento tenemos pues a las ecuaciones que equivalen o la ecuación de esos mismos elementos. Entonces ya lo que se hace es que con la ecuación de equilibrio que nosotros habíamos encontrado gracias al principio de Allenberg, pues ya nada más toca sustituir. En este caso nosotros tenemos la fuerza par por la segunda derivada del desplazamiento angular en relación del tiempo es igual a el desplazamiento, o más bien la fuerza par en el amortiguador por la primera derivada del desplazamiento angular con respecto del tiempo, más la fuerza par en la constante de rigidez. Y ya escrito de otra manera, pues nosotros lo podemos dejar que tau es igual a la inercia por la segunda derivada del desplazamiento angular por el tiempo, más el amortiguador por la primera derivada con respecto del tiempo, más la constante de rigidez con respecto del desplazamiento angular. De ese modo nosotros encontramos que esta es la ecuación diferencial que modela el comportamiento de nuestro desplazamiento angular con respecto del tiempo, que pues era en este sentido.